Todas las madres del mundo ocultan el vientre, tiemblan y quisieran retirarse a virginidades ciegas, al origen solitario y el pasado sin herencia. Pálida, sobrecogida, la virginidad se queda. El mar tiene sed y tiene sed de ser agua a la tierra. Alarga la llama el odio y el clamor cierra las puertas. Voces como lanzas vibran, voces como bayonetas, bocas como puños vienen, puños como cascos llegan. Pechos como muros roncos, piernas como patas recias. El corazón se revuelve, se atorbellina, revienta. Arroja contra los ojos súbitas espumas negras. La sangre enarbola el cuerpo, precipita la cabeza y busca un cuerpo, una herida, por donde lanzarse afuera. La sangre recorre el mundo enjaulada, insatisfecha. Las flores se desvanecen devoradas por la hierba. Ansias de matar invaden el fondo de la azucena. Acoplarse con metales, todos los cuerpos anhelan desposarse, poseerse de una terrible manera. Desaparecer el ansia general creciente reina. Un fantasma de estandarte, una bandera quimérica, un mito de patrias y una grave fricción de fronteras. Músicas exasperadas, duras como botas huellan. La faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas. Crepita el alma, la ira, el llanto relampaguea. ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con tinieblas? Pasiones como clarines, coplas, trompas que aconsejan. Devorarse ser a ser, destruirse piedra a piedra. Relinchos, retumbos, truenos, salivazos, besos, ruedas. Espuelas, espadas locas, abren una herida inmensa. Después el silencio mudo de algodón blanco de vendas. Cárdeno de cirugía, mutilado de tristeza. El silencio y el laurel en un rincón de osamentas. Y un tambor enamorado, como un vientre tenso suena, de trajes del innumerable, muerto que jamás se aleja. Nos encontramos este 27 de agosto de 2015 para honrar la memoria de tantos amigos y familiares nuestros que murieron como consecuencia de la Guerra Civil Española. La que se enfrentaron las dos Españas, esta separación que venía gestando desde las primeras décadas del siglo XIX, en el que simpatizando con las ideas principales de la Revolución Francesa, aquellas ansias de libertad, igualdad, fraternidad, con la que intentaron luchar contra el absolutismo de Fernando VII y que provocó la separación de aquellos que comulgaban con las ideas absolutistas, los amantes de la libertad. Todos los grandes acontecimientos de este siglo se fueron acumulando para terminar la traca final que fue la Guerra Civil. Yo la catalogaría como el nuevo entierro de la democracia, de lo que existe bastante bibliografía desde la primera década del siglo XIX. Los primeros días de persecución y terror, la contrarrevolución fernandina, la caída del Espartero, primer ensayo moderado y la regencia de María Cristina. Tendríamos, si pudiéramos enumerarlo,
unos 4 periodos más del XIX, y una vez en el siglo XX tenemos la dictadura de Primo de Rivera, la terrible guerra civil y la dictadura de Franco. Durante todos estos años, que en total suman aproximadamente siglo y medio, las dos Españas se fueron distanciando cada vez más y acumulando más odio y rencor, lo que provocó el desastre tan tremendo del 36 al 39. Aunque yo de ninguna manera culparía a la República de lo que ocurrió, puesto que era un sistema de gobierno totalmente legítimo instaurado libremente por el pueblo. Toda la responsabilidad de la guerra la tuvo quien se sublevó contra el gobierno salido de las elecciones del 16 de febrero del 36 contra la República, no como nos quieren hacer creer los historiadores del régimen franquista, y cuando hablo de las dos Españas siempre se me viene a la memoria el cuadro de Goya en el que representa a dos hombres en un lodazal con fango hasta la rodilla, dándose mamporro, y existen otras referencias a las dos Españas por parte de Antonio Machado en su libro de poesía completa, que dice así: ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que se muere y otra España que bosteza, españolitos que vienen al mundo, te guarda Dios, una de las dos Españas te ha de helar el corazón. Pero lo que nos ocupa en este momento es el recuerdo de nuestros seres queridos. La mención hecha al cómo y el por qué es solo para que no se nos pase sin darnos cuenta los motivos que nos conducen a los desastres terribles que son las guerras. En mi caso ya conocéis ustedes el desastre terrible que sufrió mi familia, el fusilamiento de mi padre y como consecuencia la miseria y toda clase de carencias y calamidades que tuvimos que sufrir al terminar la terrible contienda y durante los años 40 y 50. Pero una de las acciones que más me han convencido del odio que existía todavía en los años 70, yo pensaba que el tiempo transcurrido había enfriado los odios, pero tuve un terrible desencuentro cuando comprobé que de forma totalmente ilegal y sin sensibilidad humana, próximo ya el fin de la dictadura, había dado la orden de sacar de la fosa en la que estaba mi padre enterrado con otros 7 compañeros y echarlo al osario. Unos días después de tomar posesión, fui al cementerio con el propósito de consultar al sepulturero e intentar de ver las posibilidades de pasar los cadáveres en la fosa común. Pero cuando le expliqué el lugar en que yo creía que estaban enterrados, se me responde que hacía tiempo le habían ordenado desenterrar y echar los cadáveres que hubieran en la fosa a los sabios. Ya se pueden ustedes imaginar el dolor tan profundo que este hecho a mí tan inesperado me provocó. Tuve que hacer muchísimos esfuerzos para superarlo. Creo que no comenté este caso con nadie después de dejar la alcaldía, si lo he comentado a algunas personas transcurriendo todo esto años intentando perdonar, pero no olvidar, porque es imposible. Hoy pienso que como estas personas que cometieron este atropello seguramente eran devotos y creyentes convencidos, hoy estarán en el sitio que le corresponde, que es el Averno, y de antorcha encendida para alumbrar el salón mayor del mismo. Al contar estas cosas solo pienso en que verdaderamente tenemos que conocerlas y que sirva para intentar que nos vuelvan a ocurrir y que podamos entre todos crear las condiciones para que nos sintamos en manos de la humanidad y nos encontremos cada vez más ciudadanos del mundo y hagamos honor a esas palabras antes citadas de libertad, igualdad y fraternidad, por la que dieron su vida mi padre y todos sus compañeros, para todos ellos mi más ferviente deseo de que descansen en paz. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en este sencillo acto, pero yo creo que profundo y de sentimientos, porque vuestra presencia es lo que va a mantener viva pues la memoria del trabajo, de la vivencia de muchas personas que inocentemente murieron a causa del mal de entre las personas y, digamos, el sufrimiento que padecieron no solamente en la guerra, sino posteriormente a lo largo de la posguerra, en la época de Franco. Por eso, especial agradecimiento a todos los que estéis aquí, a todas las personas, de parte de todo el ayuntamiento, y también agradecer y señalar la presencia
de concejales y concejalas del ayuntamiento, reforzando también este acto. Hoy es 27 de agosto, una fecha señalada, una fecha muy simbólica en el calendario de la historia de Palma del Río. Digamos que en el calendario normalmente hay diversos colores en los que señalamos los días festivos, los días laborales, todos los días buenos, los días malos. Yo creo que para Palma del Río el día 27 de agosto está señalado con un color bastante oscuro, porque creo que corresponde, entiendo, a la época más negra, el día más negro de la historia de Palma del Río, en el que fallecieron muchas personas a manos de otras personas que supuestamente eran iguales y eran hermanos. Quiero decir que desde el ayuntamiento pues se ha tenido también la sensibilidad, por supuesto, de recordar. Y este acto, la intención es continuarlo año tras año para que la memoria de las personas que fallecieron, las personas que asesinaron, pues quede viva continuamente esa memoria. Desde el ayuntamiento pues se planteó el hacer dos tipos de elementos simbólicos que recordaran este hecho. Por un lado, el monolito, que es una parte más institucional y también incluso una parte más política, en el que desde aquí pues se quiere reflejar el rechazo de la corporación municipal y entiendo de todo el pueblo de Palma del Río por la guerra y en favor de la paz y contra el franquismo, que sin duda alguna fue un elemento pernicioso y muy perjudicial para España y por supuesto para todo y cada uno de los pueblos de nuestro país. Por eso desde el ayuntamiento queremos siempre que quede permanente esa memoria desde el aspecto del reconocimiento a todas las personas que fallecieron en nuestro país y desde luego fueron salvajemente matadas, asesinadas por esa ideología fascista, por esa ideología de la dictadura que es el franquismo. Y también, por otra parte, el ayuntamiento ha dispuesto que sería necesario de alguna manera pues enterrar a las personas, enterrar dignamente a las personas que fallecieron. Y por ello se ha puesto una serie de placas donde consten el nombre de todas las personas que están enterradas aquí, en el cementerio, que están enterradas en Palma del Río. Yo creo que es un acto de simple humanidad, porque no se pueden enterrar a las personas de forma anónima, sino que realmente tienen que tener la consideración de ser humano. Y de ser humano, cuando se fallece, pues tiene que tener un lugar de reconocimiento donde está ese cadáver, donde las personas, sus familiares, puedan venir a llorar, puedan venir a, digamos, saludar y estar digamos, pasando un momento de reconocimiento y de sentimiento también hacia esas personas que fallecieron. Por eso creemos que tenemos que tener siempre muy presente el hecho de que hubo aquí, en este pueblo, en este municipio, también un paso por la guerra y, por supuesto, dejó la devastación que siempre tiene la guerra, que es de toda índole, de todo tipo, pero lo más profundo, lo más importante es que siga una serie de vidas y también vidas inocentes, como en muchos casos se mataron. Hoy traemos también a la memoria 3 personas nuevas que se incorporan a las placas. Se incorporan porque desde el ayuntamiento se va a ser constante, gracias también al Foro de la Memoria Histórica, gracias a los familiares, gracias a toda la ciudadanía, que de alguna manera también aportan su memoria, su historia, y nos ponen sobre la mesa la posibilidad de algunos nombres que también fueron asesinados, a los que ya existen. Por eso, a través de un decreto, se ha establecido un sistema para estudiar, para analizar también, que se hace desde el archivo, desde el archivero municipal, concretamente, donde se trabaja y se analiza y desde luego se da veracidad a lo que se plantean por parte de los familiares, para que después todo el mundo podamos venir aquí a honrar la memoria de las personas
que están aquí enterradas en nuestro municipio y que fueron por un motivo, como hemos comentado, de crimen por la guerra precisamente. Yo os quiero leer las 3 personas que incorporamos de nuevo a las placas que grabamos su nombre para que quede ya constancia para el tiempo, que es don Antonio Barraza Ríos, don Baldomero Godoy Guerrero y don Francisco Rincón Ruiz. Son 3 personas que ponemos y que unimos a las ya 238 personas. Y si me permitís, y aunque sea algo largo, pero yo creo que es la parte central del acto que tenemos, el reconocimiento y también la lectura de todas las personas que aquí están enterradas en Palma del Río y que realmente yo creo que cada año deberíamos, de la forma más honrosa y por supuesto más respetuosa, pues también nombrarla para que quede en el recuerdo permanentemente. Entiendo que este acto siempre se tiene que suceder año tras año, porque así es la forma de vencer a quienes fueron los asesinos de estas personas. Y al fin y al cabo quiero decir que hay victoria aquí enterrada, porque de alguna manera todos ahora mismo disfrutamos de la democracia y de la libertad. Disfrutamos de aquellos conceptos, de aquellas ideas que realmente apostaban estas personas y a las que murieron por esas ideas. De una forma activa o de una forma pasiva, fueron banderines de lo más elemental, pero también lo más grande que puede tener una sociedad, que es la libertad de toda y cada una de las personas, del respeto entre todos y, por supuesto, el anhelo de la justicia social que tenemos que tener entre todas las personas. Voy a pasar a leer todas y cada una de las personas. Don Rafael Aguilar Garrido, don Juan Aguilera Aguilera, don Jacinto Aguilera Pérez, don Ángel Almenara Caballero, don Antonio Almenara García, don José Almenara Guerrero, doña Leonor Almenara Montero, don Antonio Almentero Torres, don Antonio Álvarez Pulido, don Enrique Álvarez Sobera, don Miguel Anaya Ruiz, don Catalino Anchel Silla, don Francisco Andújar Rosa, don Manuel Anguita Parada, don José Aparcero Flores, don Antonio Arias Álvarez, don Manuel Arroyo Peña, don Pedro Asensio Enrique, don Evaristo Astigarra Zavala, don Francisco Baena Gomar, don Juan Antonio Ballesta González, don Manuel Ballesta González, don Juan Barca Ariza, don José Bárcena Chacón, don Antonio Bárcena Fernández, don José Bárcena Fernández, don Rafael Barea Gómez, don Lorenzo Barea Tejero, doña Araceli Barraza Castro, don Antonio Basí Fondevila, don Manuel Basons Antoner, don José María Benítez González, don Joaquín Blanco Muñoz, don Antonio Blanes Ríos, don Manuel Brasero Ruiz, don Eloy Bravo Carreto, don Enrique Bravo Pabellora, don Andrés Ruperto Bujalance Serrano, don Francisco Cabrera Cardito, don Antonio Cachopo Rodríguez, don Pedro Cano Ariza, doña Rosa Cano Ariza, don Juan Cano Martín, don Antonio Cano Martín, don Francisco Carmona García, don Antonio Caro Caro, don Andrés Caro de la Barrera León, don Manuel Caro Díaz, don Antonio Caro González, don Antonio Caro Martínez, don José María Caro Salazar, don Gabriel Casé Guevara, don Fidel Caster Beurnio, don Gabriel Chacón Moreno, don Antonio Cuevas Guerrero, don Francisco Damaso Rosa, don Manuel Delgado Domínguez, don José Díaz León, don Julio Díaz León, don José Díaz Montero,
don José Díaz Navarro, don José Díaz Núñez, don Juan Díaz Sánchez, don Manuel Domínguez Espejo, don Francisco Domínguez García, doña Cándida Domínguez Nieto, don Rafael Enríquez Cardito, don Manuel Escribano Onieva, doña Josefa Espejo Beurnio, Antonio Espejo Caro, doña Josefa Espejo Gómez, don Juan Espejo Gómez, don Juan Espejo Moral, don Manuel Fernández Águila, don Juan Fernández Martínez, don Juan Fernández Rojo, don Francisco Ferraris Nieto, don Rafael Franco Martínez, don José Franco Navarro, don Vicente Franco Rodríguez, don Antonio Fuentes Carreto, doña María Belén Fuentes González, don Manuel Gallego Lopera, don José Gallego Martínez, don José Gallego Navarro, don José Gamero Sebaqueva, don Antonio García Benítez, doña Carmen García Cardito, don Evaristo García Guardado, don Luis García Martín, don Antonio García Pedraza, don Manuel García Tristers, don Francisco García Velasco, don Alfonso Garrido Acosta, don Manuel Godoy Atalaya, don Antonio José Godoy Mejías, don Serafín Felipe Gómez Egea, don Nicanor González Álvarez, don Antonio González Bono, don Francisco González Caballero, don José González Caballero, don José González Caro, don Rafael González Caro, don Juan González Centeno, don Adolfo González Fernández, don Juan González García, don Antonio González López, don José González Muñoz, don José González Rosa, don Juan González Serrano, doña Ana Guerra Prieto, don Francisco Guerrero Liñán, don Manuel Guerrero Orozco, don Juan Gutiérrez Espino, Manuel Ens Peña, Eleuterio Hernández Atalaya, Diego Hernández Nogueras, Manuel Jiménez Caro, Antonio Jiménez Tubo, Francisco Jiménez Ordóñez, Generoso Junco Sordo, Antonio León Muñoz, Francisco León Muñoz, Ángel Limones León, Manuel Liñán Cabrera, Miguel Yorca Cortés, Francisco Lopera Gómez, Rafael López Algarrada, Rafael López Cabrera, Manuel López Fernández, Rafael López Lozano, Diego López Mellado, Manuel López Orozco, Manuel López Rosa, Adolfo Lorites Mesa, Francisco Martínez Domínguez, Francisco Martín Gamero, Juan Martín Gamero, Rafael Martín González, José Martín Hidalgo, Emilio Martín Martín, Mariano Martín Navarro, doña Ángeles Martínez Blanes, don Antonio Martínez Godoy, don Ramón Martínez González, don Amador Martínez Quesada, don Antonio Martínez Reyes, don José Marto Zamora, don José Mengual Pedraza, don Cristóbal Miguel Zorrilla, don Luis Moliez Puyol, don José Antonio Morales García, don Emilio Morales Nieto, don Francisco Morata López, don José Morata López, don Juan Morata López, don Manuel Moreno Bueno, don Francisco Moreno Ruiz, don Francisco Muñoz Carmona, don Rafael Muñoz Caro, don José Muñoz Escobar, don Juan Muñoz Escobar, doña Amalia Naranjo Molero, don Juan Nepomuceno Centeno, don José Nieto Cerna, doña Catalina Oliva, don Antonio Olmo Covacho, don Miguel Onieva Cuevas, don Antonio Ortega Esteban, don Miguel Osuna Pérez, don Francisco Páez García, doña Carmen Parra Montes, don Mariano Pedraza González, don Manuel Pérez Gamero, don Félix Pérez Martínez, don Manuel Pérez Regal, don Antonio Peso Lopera, don Antonio Polo Godoy, don Francisco Poferrada Nieto, don Francisco Ramírez Planes, don José María Rando Castilla, don Gonzalo Rincón Caldero,
don Juan José Rincón González, don Manuel Rivera Calderón, don Antonio Rodríguez Ávila, don Francisco Rodríguez García, don Isidoro Rodríguez Hinojosa, doña Carmen Rodríguez León, don Antonio Rodríguez Ruiz, don Juan José Rodríguez Ruiz, don Manuel Romero Cabrera, don Ángel Romero Cáceres, don Manuel Romero Labrador, don Alonso Romero Martín, don Manuel Rossi Aguilar, don Diego Rollo Villora, don Antonio Rubiales Cobo, don Juan José Rubio Sanz, don José Ruiz Cabrera, don Ramón Ruiz Calderón, don Juan Ruiz Contreras, don José Ruiz Cueva, don Serafín Ruiz Díaz, don Serafín Ruiz García, don Antonio Ruiz Muñoz, doña Antonia Ruiz Nieto, don José Antonio Ruiz Nieto, don Matías Ruiz Nieto, don Rafael Ruiz Romero, don Juan Antonio Sánchez Caballero, don Isidro Sánchez Cano, don Juan Sánchez Castro, don Aurelio Sánchez Durán, don Aurelio Sánchez Godoy, don Juan Antonio Sánchez Guzmán, don Tomás Sánchez López, don Manuel Sánchez Moreno, don Rafael Sánchez Ruiz, don Manuel Sánchez Sánchez, don Gumersindo Santiago Páez, don Antonio Serrano, don Pedro Serrano Caballero, don Juan Cimarro Llevara, don Francisco Sola Aguilar, don Vino Suárez Álvarez, don Eusebio Tejero Lora, don José Eusebio Tejero Lora, don Francisco Tejero Parejas, don Luis Tirado Puigdemont, doña Ana Torres Benítez, don Rafael Tubío León, doña Dolores Vega Casas, don Francisco Vega Casas, don Antonio Vega Ríos, don José Velasco Sejudo, don Isaac Velázquez Cermeño, doña Enriqueta Vera González, don José Llamusa Dublinio, don Antonio Barraza Ríos, don Baldomero Godoy Guerrero y don Francisco Rincón Ruiz. Nunca lo olvidaremos, descanse en paz. Muchísimas gracias. Ahora vamos a proceder a poner una rosa, son 3 rosas de las 3 personas que se incorporan y también un centro de flores en cada una de las lápidas que tenemos aquí. Si os parece y nos acompañáis, lo hacemos todos juntos. Ha sido un acto sencillo, pero yo creo que lo importante es expresar siempre nuestros sentimientos y nos reemplazamos también para el próximo 27 de agosto para que
digamos de forma simbólica, que no puede ser de otra forma, obtengan el respeto y la consideración de las personas de Palma del Río, que tenga bien pues honrarlos con la memoria de ellos. Así que muchísimas gracias.